Y a esta hora está ya con nosotros el analista económico y político Pablo Dávalos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Economista, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Pues quisiéramos conocer cuáles son sus lecturas luego del proceso electoral que se desarrolló el día 5 de febrero. Al parecer hay una derrota rotunda que ha sufrido el presidente de la República, lo que le ha llevado a hacer cambios en su gabinete. Acudimos la tarde de hoy a las 17 horas precisamente a la posesión de los nuevos funcionarios, pero de manera paralela a este fracaso del gobierno nacional frente a lo que fue este proceso electoral, especialmente con ese no rotundo en las 8 preguntas de la consulta popular. Ha habido un renacer de la revolución ciudadana y también se ha podido reconocer que la fuerza de Pachacuti se ha mantenido en gran parte del territorio nacional. ¿Cuáles son las lecturas suyas, economista? Gracias por estar aquí. Economista, no sé si tenemos apagado su micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que comparten este espacio. Efectivamente, las elecciones de este domingo, 5 de febrero, fueron sorpresivas, creo que para el país, pero sobre todo para el gobierno. El gobierno no se esperaba, en primer lugar, una derrota tan contundente en las 8 preguntas de la consulta popular. De una u otra manera, el gobierno consideraba que si no ganaba en todas las preguntas, al menos ganaba en las más importantes, pero cuando los datos dieron cuenta que el gobierno perdía en las 8 preguntas, eso significaba, si tú quieres, que el gobierno había perdido todo margen de maniobra y toda capacidad de gobernabilidad. Lo otro tiene que ver con las elecciones de los gobiernos territoriales. Lo más importante es que el Partido Social Cristiano pierde la hegemonía en una de las ciudades más importantes del país, que es Guayaquil, y una de las provincias más claves, que es Guayas. Hay una especie de desalojo del Partido Social Cristiano de la Revolución Ciudadana. Nadie se había imaginado, tú quieres los datos de la Revolución Ciudadana, 9 prefecturas y más de 60 alcaldías en todo el país. Es un triunfo realmente espectacular para la Revolución Ciudadana, sobre todo en un contexto donde la Revolución Ciudadana había sido estigmatizada, había sido perseguida, había sido aplicado contra los militantes de la Revolución Ciudadana todo el expediente de lawfare, de la persecución del Estado, pero finalmente la Revolución Ciudadana resucita como el ave fénix, si tú quieres, y se convierte en el partido más importante de la coyuntura. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos entonces que hay dos actores, dos sujetos políticos que van a definir la coyuntura política del país en los próximos meses y en el próximo año. Esos actores son, de una parte, la Revolución Ciudadana y de otra parte, Pachacuti, el movimiento indígena. No hay más actores, no existe más. La derecha ha sido desplazada, la derecha va a tener que reinventarse, va a tener que buscar discursos, cuadros, estrategias para otra vez reposicionarse. Economista, estamos teniendo muchos problemas con la Pero lo conexión que es y se... evidente es que en esas políticas, las fuerzas políticas, sí, me escucha, yo te Sí, escucho sin problema. economista, sí, estamos teniendo una serie de complicaciones. Su intervención se está cortando y prácticamente no le podemos entender. Se está ralentizando muchísimo la comunicación a través del internet, del Zoom. No sé si ahí le escuchamos, tal vez apagando la cámara, sí. A ver, no sé si ahí me Ahí escuchas. le escuchamos Tal vez perfectamente. apagando la cámara se puede Ujú. escuchar mejor. Perfecto. Mira, yo decía que en este momento existen dos grandes fuerzas políticas que van a definir el país.
De una parte tendríamos a la Revolución Ciudadana y de otra parte tendríamos al movimiento Pachacuti. Esas son las dos grandes fuerzas políticas que van a disputar, que se van a confrontar en los espacios políticos en los próximos meses. En estos próximos meses la derecha tiene que reinventarse, la derecha tiene que buscar discursos, estrategias, mecanismos, cuadros para volver a retornar al escenario político con opciones. En este momento la derecha política está muy desgastada, la derecha política está muy golpeada, si se quiere. En consecuencia, lo que se puede en este momento definir con mucha precisión es que la Revolución Ciudadana actuará de tal forma que sea esa opción política la determinante y la hegemónica en las elecciones del año 2025, mientras que, por su parte, Pachacutic también está pensando lo mismo, está pensando en las elecciones de 2025. Entonces, tal como van las cosas, los grandes electores, podríamos decir aquí, de aquí al 2025, son de una parte Rafael Correa y de otra parte Leonidas Issa. Esos son los grandes si quiere, ejes de la política y los nombres que definen los ejes de la política en esta coyuntura que nos deja las elecciones del año 2023. En este contexto, mientras pensamos en el proceso electoral ya del 2025, efectivamente inició ya la carrera para las elecciones de ese año, para las presidenciales de ese año. Pero en tanto, ¿cuál es la situación del presidente de la República, Guillermo Lasso? Luego de lo ocurrido el 5 de febrero, no han faltado las voces que se han pronunciado dentro de la Asamblea Nacional por parte también de otros sectores políticos. Le hemos escuchado también a Leonidas Issa exigiendo de alguna manera la renuncia del presidente o que se llame a una muerte cruzada. Nos preguntamos si estas posibilidades son reales o solamente surgen cada vez que hay problemas, ¿no? Hay una situación adversa e inmediatamente escuchamos esta posibilidad de ir a una muerte cruzada. Pero nos preguntamos, ¿le conviene al presidente, le conviene a la Asamblea Nacional en este momento una situación de esta naturaleza? ¿Nos conviene además como país? Bueno, es evidente que la capacidad de gobernabilidad de Guillermo Lasso está muy limitada. Al tener muy limitada esa capacidad de gobernabilidad, también se limita su capacidad de políticas públicas y se limita su capacidad de acuerdos, por ejemplo, para definir marcos jurídicos. El presidente Lasso no tiene la posibilidad de aprobar ninguna ley y tampoco tiene la posibilidad de generar políticas de Estado ni de mediano ni de largo plazo porque carece de gobernabilidad. O sea, ese es un dato de la realidad. Puede ser que el presidente Guillermo Lasso se quede todo este año 2023 y el año 2024, pero eso no altera en absoluto los límites muy marcados que tiene para su gobernabilidad. Entonces, ¿de qué depende su estadía en el poder? ¿De qué depende su gobernabilidad? Depende de los cálculos y las estrategias que hagan de una parte la Revolución Ciudadana y de otra parte el movimiento indígena, ¿no? Es decir, la estabilidad de Guillermo Lasso depende de Rafael Correa y depende de Leonidas Issa. O sea, no depende de él. ¿Y O cuáles sea, son si esos además, actores... pero además, Pablo, cuáles son las posibilidades de que la Revolución Ciudadana se siente a dialogar o a negociar con el movimiento indígena? No hay ninguna posibilidad de eso porque son opciones que comparten un espacio de izquierda, pero son totalmente diferentes. El gobierno de la Revolución Ciudadana en el periodo 2007-2017 cometió muchos errores con respecto al movimiento indígena. Atacó con mucha fuerza al movimiento indígena, intentó destruir al movimiento indígena, llegó al extremo de criminalizar a sus líderes, llegó al extremo incluso de tratar de quitarles la sede que tiene el movimiento indígena en la ciudad de Quito, ¿no? A ese nivel de persecución, entonces hay una especie de resentimiento y además hay varias dinámicas que no comparten en absoluto, por ejemplo, la cuestión del extractivismo. La Revolución Ciudadana va a apostar al Sin embargo, extractivismo para Pablo, generar rentas, ¿no? Sin embargo, Y Pablo, financiar el desarrollo. Sí. sin embargo, Pablo, hemos visto en la Asamblea Nacional que Pachacutic se dividió. Teníamos a sus asambleístas integrantes de esta bancada autodenominados como rebeldes que se aliaron a la Revolución Ciudadana. Si bien Pachacutic no es el movimiento indígena, es su brazo político, es quizás una parte que no responde únicamente
directamente al movimiento indígena, ya ha habido este tipo de acercamientos, negociaciones y toma de decisiones conjuntas. Sí, hay que recordar que la Revolución Ciudadana también se acercó al gobierno de Lazo. Recuerda que la Revolución Ciudadana permitió que la ley tributaria se apruebe gracias a la abstención de la Revolución Ciudadana. Pero en la Asamblea Nacional son comunes esos acuerdos y esos desacuerdos. La Asamblea Nacional está para eso. Hay circunstancias en las cuales un movimiento político tiene que transar, tiene que negociar con el otro movimiento político que aparentemente tiene posiciones irreconciliables porque necesitan aprobar determinados marcos jurídicos o nombramientos y demás. Eso es absolutamente normal en la Asamblea Nacional. Entonces, tú vas a ver algo pero tan paradójico como la Revolución Ciudadana apoyándole a Lazo, o algo tan paradójico como Pachacuti apoyándose con la Revolución Ciudadana. Eso es normal en la Asamblea. Pero más allá de eso, lo que no es normal es que vayan en listas conjuntas en las elecciones generales. Es decir, es casi imposible, hay un 99% de probabilidades que ambos vayan en listas separadas. ¿No? Es absolutamente imposible que ambos vayan en listas conjuntas. ¿No? Es 99% improbable que vayan en listas conjuntas. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener listas de asambleístas y candidato a presidente y vicepresidente, tanto de la Revolución Ciudadana cuanto del movimiento Pachacuti, ¿no? Y obviamente van a actuar de forma estratégica, van a establecer tácticas políticas y más porque tienen que ganar las elecciones. Entonces, son esos dos grandes movimientos los que definen la estabilidad de Lazo. Si Lazo se queda en el poder, si Lazo no se cae, no depende de él, no depende de su ministro de gobierno, no depende en absoluto de su gabinete, depende de las jugadas que haga Rafael Correa o depende de las decisiones que tome Leonidas Issa. Ahí está la gobernabilidad de Guillermo Lazo. Ahora él ¿Y es hacia un dónde rehén podrían de... apuntar las resoluciones del movimiento indígena en la reunión que van a tener el día 18? Mira, yo pienso que el movimiento indígena se va a dar cuenta que Guillermo Lazo les engañó. Les engañó en el proceso de diálogo, que Guillermo Lazo nunca llevó adelante una política consistente de acuerdo a las demandas indígenas, nunca. En consecuencia, si el movimiento indígena se da cuenta que fue engañado por el presidente Lazo, ya puedes imaginarte la decisión que van a tomar, ¿no? Y me parece absolutamente consecuente, obvio, porque la agenda del movimiento indígena fue una agenda elaborada a nivel nacional que tiene como norte, si tú quieres, un conjunto de medidas que benefician al conjunto de la población, pero el presidente Lazo no tomó ninguna decisión porque ya había acordado previamente con el Fondo Monetario Internacional. Como ya había acordado con el FMI, entonces para el presidente Lazo era imposible cumplir con los indígenas. No podía definir, por ejemplo, nuevas partidas presupuestarias para agricultura, para salud, para educación, para universidades, etcétera, porque el Fondo Monetario no le permitía siquiera expandirse en todos los indicadores fiscales que previamente se habían definido, se habían limitado. Entonces el gobierno de Lazo no podía salir del esquema de consolidación fiscal. Por eso Lazo no cumplió con los indígenas en ninguno de los puntos. Al no cumplir en ninguno de los puntos, a mí me parece absolutamente obvio que el movimiento indígena le va a decir eso al país, que Lazo no lo cumplió, que Lazo le mintió y en consecuencia la decisión, me imagino yo, que asumirán será coherente con eso, ¿no? Con esa denuncia que el presidente les ha mentido al país y, por supuesto, al movimiento indígena. Veremos, economista Dávalos, un cambio en el gobierno del presidente Guillermo Lazo a propósito de lo que está enfrentando. Le escuchábamos ahora en la posesión y él aseveraba que cuando el pueblo habla hay que escucharlo. ¿O considera usted que él se mantendrá en esta posición de sostener el orden fiscal? Mira, mientras nosotros estamos en esta entrevista, el equipo económico de Guillermo Lazo está negociando un nuevo paquete con el Fondo Monetario Internacional. Está negociando una nueva carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Probablemente un nuevo crédito de 2.000 o 3.000 millones de dólares para mantener el programa de consolidación fiscal. Entonces, eso le resta cualquier posibilidad al presidente Lazo de cumplir con cualquier tipo de iniciativas. No puede. ¿Por qué no puede? Porque ya se ha comprometido a cumplir con el Fondo Monetario Internacional en una serie de indicadores que son indicadores de restricción fiscal. Es decir, el Fondo Monetario no le va a permitir gastar más en salud, en educación, en inversión pública. Es decir, no.
¿no? Vamos al superávit fiscal, vamos a fortalecer la balanza de pagos, vamos a fortalecer las reservas internacionales, vamos a privatizar, a flexibilizar los mercados de trabajo, etcétera, ¿no? En consecuencia, Lazo no tiene ninguna posibilidad de llevar adelante ningún cambio de su brújula económica y política, ¿no? Y su estabilidad depende, ya no depende de él, depende de lo que digan, de lo que piensen, de lo que se planteen, de una parte de la Revolución Ciudadana y de otra parte de los movimientos sociales y el movimiento indígena. Ahora, toda esta situación ha generado reacciones internacionales. Usted nos dice que se está negociando en este preciso instante un nuevo crédito con el Fondo Monetario, pero ¿a qué costo? Tenemos un riesgo país que se elevó de manera importante luego del proceso electoral y hemos tenido pronunciamientos. Usted debe conocer mejor que yo muy probablemente lo que ha dicho JP Morgan, lo que ha dicho Morgan Stanley, con una mirada bastante catastrófica de lo que podría pasar con Ecuador en los próximos años. Ellos además advierten que ya en el 2025 habrá un cambio en la política económica y que todo lo avanzado, entre comillas, por Guillermo Lasso en estos años, en estos tiempos se perdería. Es totalmente correcto ese análisis. Mira, en el año 2025 el próximo gobierno será un gobierno de izquierda. Y ese puede ser un gobierno de izquierda de la Revolución Ciudadana o un gobierno de izquierda de Pachacuti. Pero lo primero que tiene que hacer ese gobierno de izquierda es desmontar todo el andamiaje que se construyó con el Fondo Monetario Internacional. O sea, desmontar eso, ¿no? En consecuencia, claro, para las grandes bancas de inversión, para los grandes banqueros, eso representa, si tú quieres, un retroceso con todo lo que ellos habían avanzado con el gobierno de Guillermo Lasso. Es absolutamente verdad. Lo que dice JP Morgan, etcétera, es absolutamente cierto, ¿no? Porque ya te digo, yo no le veo a un gobierno de la Revolución Ciudadana o a un gobierno del movimiento indígena de Pachacuti, no le veo negociando con el Fondo Monetario, porque además no hay necesidad de negociar con el Fondo Monetario Internacional. Ni siquiera hay ninguna necesidad de emitir bonos en los mercados internacionales, porque tenemos reservas internacionales y podemos obtener los recursos de las reservas sin necesidad de acudir al endeudamiento externo. Entonces, es absolutamente obvio que, creo yo, que si va un gobierno de izquierda, sea de la Revolución Ciudadana o sea de Pachacuti, todo el modelo neoliberal construido por Lenín Moreno y por Guillermo Lasso colapsa. Es absolutamente real. Bien, economista, tengo ya que ir cerrando esta entrevista. Tal vez un comentario final para despedirnos. Bueno, hay que estar muy pendientes de lo que este momento pasa con el gobierno. Yo creo que la coyuntura es muy, pero muy interesante. No hay que hacer caso a las voces que dicen que ha habido fraude. No creo que haya habido fraude. Siempre hay determinado tipo de problemas en un proceso electoral tan intenso, tan complejo, pero creo que la voluntad del pueblo tiene que ser respetada de una forma absolutamente tajante. Eso es la democracia. La democracia es aprender a ganar, pero también aprender a perder. Y ahora ha ganado el pueblo, es un ejercicio de democracia. Fíjate tú, ganó el no en la consulta popular y habrá que hacer algún dato, un examen de eso, gracias a la democracia, gracias a que existe la posibilidad de que el pueblo se pronuncie. Y eso tenemos que defender siempre y en todo momento. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ha sido el economista Pablo Dávalos, analista económico, analista político también. Son las 19 horas con 37.